El poder de creer correctamente, de Joseph Prince, parte número 18. Y bueno, hermanos amados, antes de comenzar, decirles que estoy tan feliz y me siento tan bendecida de poder estar compartiendo con ustedes este libro, el cual es de tanta bendición, el cual por lo menos a mí me ha ayudado tanto a entender, a comprender, a recibir la gracia del Señor, a sacarnos de errores tan grandes en los cuales hemos estado por tanto tiempo y quizás nos han mantenido ahí atados y sin poder estar al servicio del Señor. Ya nos queda poquito para terminar esta lectura. Nos quedan uno o 3 capítulos para terminar ya con esta lectura. Y por supuesto mi oración que sigan creciendo, que el Señor siga trayendo luz a nuestras vidas, que siga revelando su gracia maravillosa, nuestra identidad en Cristo, cuán amados somos, cuán aceptados somos, cuán especiales somos para el Señor. Y comenzamos. Parte 7. Encuentre descanso en el amor del Padre. Capítulo 19. Reciba el amor del Padre por usted. Se sentaba en el porche delantero de la casa cada día, oteando el horizonte en busca de cualquier señal de movimiento. Lo hacía con fidelidad, incluso cuando los días se iban convirtiendo dolorosamente en semanas y después en meses. Cuando sus amigos pasaban por allí para persuadirle de que abandonase y siguiese adelante, él sencillamente sonreía, les indicaba que siguiesen y persistía inquebrantable. Manteniendo su mirada en las colinas circundantes, esperaba implacablemente y pacientemente el regreso de su hijo. Mientras esperaba, repetía en su mente una y otra vez lo que haría en el momento en que viera a su hijo. Y cada día, mientras miraba firmemente por los campos, se preguntaba si ese día sería el día. Una tarde, la familiar silueta de una solitaria figura apareció en la distancia. Reconociendo a su hijo, puso en práctica, sin vacilación, lo que había hecho 1000 veces antes en su mente. Se apartó su túnica, dejó a un lado toda dignidad y corrió hacia su hijo con todas sus fuerzas. Podía sentir que su corazón latía con fuerza y sus pulmones se contraían y se expandían mientras sus pies intentaban correr rápidamente por el campo. Las lágrimas corrían por sus mejillas a medida que la silueta de su hijo era más grande con cada paso que daba. Y antes de que pudieran intercambiarse ninguna palabra, él había dado un salto, abrazando al joven y colmándole de besos. Esa inesperada y gozosa recepción por parte del padre abrumó al joven. Él había esperado ser deshonrado e incluso había preparado un discurso para decirle a su padre que le hiciera como uno de sus jornaleros. ¿Cómo podría haber sabido que su padre tenía preparado un plan? Sin esperar a escuchar el discurso preparado de su hijo, su padre ordenó a sus sirvientes que sacaran la mejor túnica para él, pusieran un anillo en su dedo y sandalias en sus pies. El joven pensó que había perdido el derecho a ser llamado hijo debido a las malas decisiones que había tomado y que habían dado como resultado vergüenza y pérdida para la familia. Pero su padre dejó claro que no era así, e incluso organizó una fiesta para celebrar el regreso a casa de su querido hijo. Revelación del corazón del Padre. ¡Qué historia tan sorprendente y conmovedora! Jesús compartió esta parábola y creo que es una de las parábolas más hermosas de la Biblia. Es una parábola que Jesús utilizó para revelarnos de forma maestra
el verdadero corazón de nuestro amoroso y misericordioso Padre Celestial. Comentaristas de la Biblia llaman a esta parábola la del hijo pródigo, pero el verdadero héroe de esta historia no es el hijo, sino el padre. Esta es la historia sobre el padre y su amor por sus dos hijos. Puede que haya escuchado sobre esta parábola cientos de veces, pero quiero que la leamos de nuevo para ver cómo esta parábola saca a la luz las creencias equivocadas que muchos creyentes hoy día siguen teniendo hacia su Padre Celestial. Considere lo siguiente por un momento. ¿Cuál es su opinión de Dios, especialmente cuando ha cometido un error? ¿Le ve como un juez todopoderoso, distante e insensible, que está enojado siempre, que usted fracasa y que constantemente tiene que ser apaciguado? ¿O le conoce como su papá, su Abba Padre, a quien puede acudir en cualquier momento, incluso cuando ha errado el blanco? Mientras estaba estudiando la palabra, el Señor me reveló que muchos creyentes han llegado a un lugar donde han olvidado a su Padre Celestial. Han olvidado acerca de su amor, su gracia y su bondad. Se relacionan con Dios de manera judicial y transaccional. Hoy día, muchos creyentes acuden delante de Él con aprensión e inquietud, presentándole sus fracasos y alejándose rápidamente antes de que reciban el castigo y la condenación que ellos creen que se merecen legítimamente de parte de Él. Le perciben exclusivamente como un Dios de santidad, juicio y justicia, con su rostro rígido y serio, sus poderosos brazos cruzados como muestra de insatisfacción y desaprobación. Ven a un Dios que se desagrada fácilmente, es rápido para la ira, está perpetuamente defraudado con ellos y espera con impaciencia ser aplacado. Una creencia errónea de quién realmente Dios es ha conducido a muchos al temor, la culpabilidad, la depresión y la inseguridad. Y por eso es tan vital que veamos el corazón del Padre, tal como Jesús lo revela en esta parábola atemporal. No hace mucho tiempo, Lidia, una hermana de Sudáfrica, me escribió: creo que muchos de ustedes serían capaces de identificarse con lo que ella compartió sobre sus luchas con respecto a Dios como su Padre. Apreciado Pastor Prince, crecí con una autoestima muy baja, al haber sido catalogada como la niña difícil en mi familia. Fui un bebé no esperado y mis padres ya tenían otro hijo, una niña, así que en realidad querían tener un niño. Quedaron defraudados cuando resultó que yo era una niña e incluso pensaron en entregarme a un miembro de mi familia paterna que no tenía hijos. Mi papá viene de una familia muy fría y estricta y tiene muy mal humor, así que me crié sintiendo de modo natural temor de él y siempre sentía que tenía que caminar de puntillas cuando él estaba cerca. Mi mamá también se crió en un hogar donde no había recibido amor. Mi padre y mi madre son perfeccionistas extremos y muy organizados. Además de eso, nos criaron con disciplina militar y sin ninguna compasión. Era tu propia culpa si resultabas herido. Tú lo producías sobre ti mismo. Por eso, nunca pude relacionarme con Dios como un padre. Era imposible acercarse a Dios y le veía sentado con un rayo preparado para lanzármelo cuando yo no fuera lo bastante buena, no orase lo suficiente o no fuese lo bastante obediente. Tenía la impresión de que Dios solamente se agradaba de mí cuando obedecía a la ley. Al ser yo misma una perfeccionista,
Sentía que nunca cumplía con sus expectativas y siempre estaba bajo condenación. Desde que me encontré con sus recursos de enseñanza, el velo en mi vida ha sido rasgado. Por primera vez soy libre. Ya no camino bajo la pesada carga de la condenación. Aprendí que Dios nos amó primero y que ahora puedo tener una relación de amor con mi Padre Celestial y con Jesús. He experimentado victoria sobre el temor y el pecado que me mantuvieron cautiva durante años. No al intentar ser obediente, sino sencillamente al aprender que mis pecados ya han sido perdonados en la cruz. Y no peco más ahora. En realidad estoy venciendo más y pecando menos y tengo un corazón agradecido por lo que Cristo ha hecho en la cruz. ¿Siente usted lo mismo que sentía Lidia con respecto a Dios? ¿Siente como si nunca fuese lo bastante bueno, nunca pudiese hacer lo suficiente, ni ser lo bastante obediente para que Dios le ame y le acepte? ¿Siente que siempre está viviendo bajo una perpetua condenación? Quizá no pueda relacionarse con Dios como un padre amoroso porque nunca ha experimentado el amor de su padre terrenal o porque su propio padre le hirió terriblemente. Amigo, oro que a medida que estudiamos la palabra de Dios juntos, usted experimente de modo sobrenatural el íntimo amor de su Padre Celestial de una manera profunda y personal como nunca antes. Oro para que esta experiencia le sane, le renueve, le restaure y le transforme de manera espectacular, porque su amor por usted no es nada menos que espectacular. Vea el perfecto amor del Padre. Hay un vacío en nuestros corazones que solamente puede ser llenado por el amor del Padre. Por tanto, deje de intentar encontrar amor y aprobación en todos los lugares equivocados y deje de estar enredado por todo tipo de temores, inseguridades y adicciones. Creo que si usted permite que el Padre entre en su corazón hoy y le llene con su perfecto amor, encontrará el gozo, la confianza, la satisfacción y la libertad que ha estado buscando en su vida. La preciosa palabra de Dios declara: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4, del 18 al 19. Hoy día, bajo el nuevo pacto de su increíble gracia, nuestro Padre Celestial no busca juzgarle por sus errores, porque Él ya ha juzgado cada uno de sus errores, fracasos y pecados en el cuerpo de su propio Hijo Jesucristo. El nombre que Jesús vino a revelar en el nuevo pacto de la gracia es Padre. En la actualidad, Dios quiere acercarse a usted como un Padre amoroso. ¿Conoce su corazón de amor hacia usted? ¿Sabe que fue idea de Él enviar a Jesús para ser castigado en la cruz por usted? Lea el famoso pasaje en la Biblia y personalícelo para así poder ver el corazón de Dios por usted. Porque de tal manera le amó Dios a usted que ha dado a su Hijo unigénito para que usted, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarle a usted, sino para que usted sea salvo por Él. Juan 3, 16 al 17. Sepa, sin ninguna sombra de duda, hoy que su Padre le ama a usted y envió a su Hijo para salvarle. Entiendo que no estamos subestimando la obra de Jesús en la cruz cuando hablamos sobre el Padre y su amor por usted.
La verdad es que Jesús vino para revelarle el amor del Padre. Dios le amó tanto que envió a su único Hijo para pagar el elevado precio en la cruz para limpiarle de todos sus pecados. ¿Sabe que Dios ama mucho a Jesús? Jesús es el querido Hijo de Dios, la niña de sus ojos. Ahora bien, si su Padre Celestial no rehusó a su precioso Hijo Jesucristo y le sacrificó por usted, ¿cuánto cree que le ama Él a usted? No puede comenzar a comprender la intensidad y la magnitud del amor de su Padre por usted hasta que entienda lo mucho que el Padre ama a Jesús, porque Él entregó a Jesús para rescatarle. Espero que esté comenzando a experimentar y ver por usted mismo lo muy amado que es por el Padre y lo precioso que es usted para Él. No le tenga temor. Vea su corazón lleno de amor revelado mediante la cruz del Calvario. No importa lo que usted haya hecho. Pero, Pastor Prince, usted no entiende mi pasado y todos los errores que he cometido. Tiene usted toda la razón. Así es. Pero su Padre Celestial sí que lo sabe. Y Él le conoce perfectamente y le ama perfectamente. Al comienzo de la parábola del hijo pródigo, el hijo menor acudió a su padre y demandó su parte de su herencia. En la cultura judía, eso era igual a que el joven le dijese a su padre que se cayese muerto. Efectivamente, le estaba diciendo: dame la parte de mi herencia ahora mismo. No puedo esperar a que te mueras. Fue una bofetada en la cara de su padre. El joven humilló y deshonró por completo a su padre al hacer una petición tan insolente. Necesitamos entender esto, porque si no somos capaces de entender hasta qué punto este joven rechazó por completo a su padre y escogió su propio camino, no podemos apreciar el ámbito del amor y la misericordia de su padre al volver a recibirle en su casa con su hijo. De la misma manera, hoy, si no entendemos lo mucho que hemos rechazado al Padre mediante nuestros pecados, no podemos entender plenamente, apreciar y responder a la inmensa gracia que Él nos muestra al perdonarnos por completo. Quienes piensan que han pecado poco y por tanto se les ha perdonado poco, aman poco. Pero quienes saben que se les ha perdonado mucho, aman mucho. Véase Lucas 7, 47. Recuerde quién contó esta parábola. Nuestro Redentor Jesús. Y Él tiene conocimiento de primera mano del corazón de amor del Padre. Regresando a la historia, por demanda del hijo menor, el padre dividió entre sus dos hijos lo que les pertenecía. Sabemos que el hijo menor entonces gastó toda su herencia en la vida desenfrenada y cuando una grave hambruna se produjo en la tierra, se quedó sin dinero y fue reducido a alimentar cerdos en una granja. Está registrado para nosotros que estaba tan empobrecido que incluso la comida que le daba a los cerdos le parecía apetitosa. Escuchemos lo que él dice cuando está en su punto más bajo. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Lucas 15, del 17 al 19. A pesar
de su agenda oculta. Permita que le haga una pregunta. Basándose en lo que acaba de leer, ¿fue el amor del hijo por su padre lo que le hizo regresar a su casa? ¿Piensa por un momento que él se sentía verdaderamente contrito? ¿O que incluso le importaba haber roto el corazón de su padre? Yo no lo creo. Él estaba claramente motivado por su estómago. Quería regresar a su casa porque recordaba que incluso los sirvientes en la casa de su padre tenían más alimento que él. Las palabras que había planeado para decirle a su padre, he pecado contra el cielo y contra ti, era lo que él pensaba que sería la retórica religiosa y dramática correcta para asegurarse que se le permitirían algunos beneficios por regresar a su casa. Usted y yo sabemos que él no sentía un remordimiento genuino. Lo que estamos oyendo es que su estómago es el que habla, no su corazón. Por tanto, no fue el arrepentimiento lo que le condujo a su casa, fue su estómago y quizá incluso su sentimiento de orgullo de que se merecía al menos lo que los sirvientes de su padre estaban obteniendo. Cuando yo era pequeño, oía a personas enseñar acerca de cómo el hijo se arrepintió y decidió regresar a la casa de su padre. Lo cierto es que aquí no hubo ningún arrepentimiento. El joven comenzó su camino de regreso a casa porque estaba muerto de hambre e incluso se preparó para la actuación de decir palabras como: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros, con la única intención de llenar su estómago, ya que había razonado: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Él nunca expresó ningún amor por el padre ni dijo que extrañaba la presencia y el amor de su padre. Es importante que notemos esto, porque Dios quiere que sepamos que incluso cuando nuestras motivaciones son equivocadas, incluso cuando tenemos una agenda oculta y nuestras intenciones no sean completamente puras, aún así Él corre a nosotros en nuestro momento de necesidad, al igual que el Padre corrió hasta el joven y le mostró su favor inmerecido y que él no se había ganado. Oh, cuán inescrutables son las profundidades de su amor y su gracia hacia nosotros. Nunca se tratará de nuestro amor por Dios, siempre se tratará del magnífico amor de Él por nosotros. La Biblia deja claro lo siguiente: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. El héroe en esta parábola es el Padre. Se trata del perfecto amor del Padre por su Hijo imperfecto. Algunas personas creen que la comunión con Dios solamente puede ser restaurada cuando usted se siente perfectamente contrito y ha confesado perfectamente todos sus pecados. Piensan que debe disculparse ante Dios antes de que Él pueda ser aplacado. Por favor, entienda que no tengo nada en contra de decir lo siento a Dios o confesar nuestros pecados. Lo único que digo es que no somos tan importantes como nosotros mismos nos creemos. El Padre fue el iniciador. Antes de que el Hijo ni siquiera tuviera pensamientos de regresar a su casa, el Padre ya le extrañaba, ya le estaba buscando y ya le había perdonado. Antes de que el Hijo pudiera pronunciar una sola palabra de su disculpa ensayada, el Padre ya había corrido a él, le había abrazado y le había dado la bienvenida a casa. Se trata del amor de Él. Nosotros
no somos los héroes en esta historia. Nunca se tratará de nuestras disculpas a Dios, nuestro arrepentimiento, nuestros actos, nuestro amor, nuestras confesiones o nuestra obediencia. En nosotros mismos y por nosotros mismos, nuestras acciones, incluso las mejores, están llenas de imperfecciones y motivos impuros. Para quienes creen que uno debe disculparse antes de que la comunión con Dios pueda ser restaurada, esta parábola sacudirá su teología. Lea la parábola por usted mismo en Lucas 15, 11 al 32. Observe que el hijo nunca llegó a terminar el discurso que había preparado. Lo intentó, pero se vio completamente abrumado por la gozosa respuesta de su padre a su regreso. A pesar de lo impuras que eran sus intenciones o motivaciones para regresar a su casa, el padre le colmó de favor inmerecido y que él no se había ganado. Se trata del corazón de misericordia, perdón y amor del Padre. Nuestro Padre Dios se traga todas nuestras imperfecciones y el verdadero arrepentimiento viene por su bondad. Nuestro Padre es el héroe y no nosotros. Hagamos que todo se trate de Él y no de nosotros. Digo, lo siento a Dios y confieso mis pecados cuando he errado el blanco y he fallado. Claro que lo hago, pero lo hago no para ser perdonado, porque sé que ya soy perdonado mediante la obra terminada de Jesús. La confesión sale de mi corazón porque he experimentado su bondad y su gracia, y porque sé que, como su hijo, soy para siempre justo mediante la sangre de Jesús. Surge de ser consciente de justicia, no de ser consciente de pecado, de ser consciente de perdón, no ser consciente de juicio. Hay una inmensa diferencia. Mire, se puede insistir en la necesidad de decir lo siento antes de poder ser perdonados. Pero todos sabemos que podemos decir lo siento de labios para afuera y sin embargo en lo profundo de nuestros corazones no hay verdadero arrepentimiento. Es como el niño en la escuela que, junto a su compañero, tiene que ir a ver al director debido a su mala conducta. Al decirle que se siente, él se sienta, pero susurra a su amigo: por dentro estoy de pie. Es como el relato de Judas, quien traicionó a Jesús. Está registrado para nosotros que él, arrepentido, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente y arrojando las piezas de plata en el templo. Pero no hubo verdadero arrepentimiento, pues fue solamente externo. Sabemos esto porque la palabra arrepentido aquí es la palabra griega metamelomai, que expresa el deseo de poder deshacer lo que se ha hecho, pero no va acompañado de un cambio de corazón efectivo. Por eso, no estamos interesados en lo exterior. Vayamos a lo profundo, a la esencia de nuestra relación con Dios y experimentemos realmente su amor cuando hemos fallado. Si entiende usted esto, comenzará a experimentar nuevas dimensiones en su caminar de amor con el Padre. Entenderá que su Papá Dios se trata de relación y no de protocolo religioso. A Él sencillamente le encanta estar con usted. Bajo la gracia, Él no demanda perfección por parte de usted. Él le suple perfección mediante la obra terminada de su Hijo Jesucristo. Por tanto, a pesar de cuántos errores haya cometido, no tenga miedo de Él. Él le ama. Su Padre corre hacia usted para darle un abrazo.
Dios no quiere jornaleros. La creencia equivocada del hijo menor era que quería regresar y ganarse su propio sustento como un jornalero. No quería recibir la provisión de su padre por gracia o por favor inmerecido. En su propio orgullo engreído, quería trabajar como un jornalero y ganarse su propia comida en la casa de su padre con el resto de los jornaleros. El padre, desde luego, no aceptó nada de eso. Usted no puede merecerse por sus propios esfuerzos el favor y las bendiciones de Dios. Solamente pueden recibirse como regalos mediante la gracia de Él. Él no le quiere usted como su jornalero. Su identidad es la de un hijo, hijo de Dios. Él tiene un ejército de ángeles celestiales como sus sirvientes. Lo que Él desea es relacionarse con usted. En lugar de tenerle miedo y pensar que debe usted caminar de puntillas en su presencia, Él quiere que se acerque con valentía a su presencia. Su Padre quiere que usted sepa que, como su Hijo amado, lavado por la sangre de Jesús, puede acercarse confiadamente al trono de la gracia en cualquier momento para obtener misericordia y hallar gracia para ayudarle en su momento de necesidad. Hebreos 4:16. Para un hijo de Dios bajo el nuevo pacto, no es un trono de juicio, es un trono de gracia. ¿Cree usted en su gracia? ¿Cree que la sangre de Jesús ha lavado todos sus pecados? ¿Cree que su Padre Celestial le ama? Entonces, acérquese confiadamente a su presencia siempre que falle. Acuda tal como usted es para recibir misericordia y hallar gracia. Él ha prometido en su palabra que le ayudará en su momento de necesidad. ¿Cuál es su necesidad hoy? Hable con su Padre al respecto. ¿Qué luchas, temores y adicciones le abruman hoy día? Ponga todo ello delante de su Padre y permita que Él le ayude. Amigo, usted ya no es esclavo del pecado, es un hijo de Dios. La palabra dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Romanos 8:15. La palabra adopción se traduce más precisamente como condición de hijo. Por medio de Jesús, usted ha recibido el espíritu de condición de hijo, mediante el cual clama, Abba Padre. Observó que el Espíritu Santo no quiso traducir la palabra Abba. Se mantiene la palabra aramea Abba. ¿Sabe por qué? Es porque para los judíos, Abba es la manera más íntima en que uno puede dirigirse a su Padre. Clame, Abba Padre. Me encanta cuando estoy en Israel y oigo a niños pequeños corriendo de un lado a otro en parque gritando, Abba, Abba, y saltando para abrazar a su papá. Es una imagen hermosa. En los brazos de Abba, el niño está seguro, protegido y amado. Ningún enemigo puede arrebatar a un niño de los fuertes brazos de su Abba. Esa es la imagen que Dios quiere que tengamos cuando oremos a Él y le llamemos Abba. Desde luego, usted puede llamarle papá o papi o cualquier término que le ayude a ver a Dios
como un Padre amoroso y cálido. A menos que pueda verle como su Abba Padre, seguirá teniendo un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Romanos 8:15. Este espíritu de esclavitud se refiere al temor de Dios en el Antiguo Testamento. Es un servil temor al juicio y al castigo que le lleva a la esclavitud y le hace tener miedo de Dios. Pero Dios no quiere que usted le tenga temor. Él quiere que tenga un espíritu de condición de hijo. Demasiados creyentes viven con un espíritu de orfandad. Si tiene usted todo tipo de temores, culpabilidad y preocupaciones en este momento, lo que necesita es una buena dosis del amor del Padre Celestial. Algo sorprendente sucede en su espíritu cuando usted ve a Dios como su Padre. Si mi hija Jessica tiene una pesadilla, lo único que tiene que hacer es gritar papá, y papá está ahí. Y si hay un monstruo debajo de su cama, ese monstruo va a ser despedazado por papá. Jessica no tiene que decir: oh Padre que vives y habitas en el cuarto de al lado, te ruego que vengas a mí en este momento de peligro para que puedas rescatarme de esta pesadilla. Lo único que tiene que hacer es gritar: papá. Y yo estoy allí. De modo similar, en sus momentos de debilidad, no tiene que acercarse a Dios con oraciones perfectas. Tan solo grite: papá. Y su Padre Celestial corre hacia usted. No acude usted delante de un juez, acude delante de su Padre, su Papá Dios, que le abraza y le ama tal como usted es. Tome tiempo para acercarse hoy a su Abba Padre. Crea que Él le ama incondicionalmente hoy. Véalo dándole la bienvenida con una sonrisa en su cara y con los brazos extendidos. Corra hacia su abrazo, deleítese en su amor perfecto por usted y permita que funda toda preocupación, temor e inseguridad. Cuando usted cree y recibe el amor de su Padre, pondrá en su corazón paz y fortaleza inconmovibles. Bueno, mi hermano, les pido disculpas si quizás la voz me tembló un poco en esta grabación. Me costó, la verdad, llevar a cabo esta lectura porque es imposible transmitir esta información sin ser quebrantado. El amor del Padre es tan tremendo, es tan grande, hermanos. Y anhelo y deseo tanto en mi corazón que usted lo pueda comprender, que usted pueda sacar toda creencia errónea de su cabeza, toda culpabilidad, toda condena, y recibir y aceptar este amor incondicional por usted. Él es su Padre, Él es su Abba y le ama incondicionalmente.